Hasta el momento sabemos obtener la diferencial de una expresión f de x por medio de la expresión matemática diferencial en y es igual a la derivada con respecto a x de f de x multiplicada por dx. El resultado de esta diferencial en y va a estar siempre en función de la variable x que estemos manejando. Pero pueden existir otro tipo de problemas en donde tengamos que apegarnos más a la definición gráfica de lo que es una diferencial. En este segundo video de la diferencial vamos a ver dos tipos diferentes de problemas y para eso tendremos que recurrir a la definición gráfica de diferencial que ya hemos revisado en otro video. En el ejemplo que tenemos en esta pantalla nos piden determinar delta y, dy y el error para la función que se nos está brindando. Es decir, aquí nos van a dar una función y o f de x, que en este caso es x al cuadrado. Me van a dar un valor de x igual a 1 y un valor de dx igual a 0.01. Me piden obtener delta y, dy y el error, como ya habíamos mencionado. Y ahora los resultados van a ser netamente numéricos, ya no van a quedar expresados en función de la variable x, puesto que ya tenemos todos estos valores que podemos utilizar. Entonces recordemos que lo que yo tengo en la diferencial es un método por el medio del cual yo puedo aproximar el trabajo matemático que hago con una recta a el que necesito hacer con una curva. Si ustedes recuerdan, es importante tener dos puntos manejados en este procedimiento, en el cual para estos dos valores de x, a mí lo que me interesa ver es cómo se comportan los valores de la variable dependiente y. Recordemos también que esta distancia que estoy marcando en este momento se llama dx o delta x, es lo mismo. Que la distancia que estoy marcando con azul es dy, es delta y, es la que hace referencia a la curva en los valores de y. Y que finalmente tengo otra distancia más que voy a marcar con rojo que hace referencia al valor x2 en y, que sería el punto rojo que estoy marcando, y que con respecto a este punto y a este es lo que conocemos como dy. Ahora ya regresando a mi dibujo, voy a hacer un pequeño cambio en este valor y en este valor y lo voy a expresar con otras variables. Yo sé que la distancia, como les acabo de marcar ahorita, de este punto a este punto se llama delta x. Entonces yo puedo decir que este valor de x es x más delta x. Y con respecto a este valor en x, el valor en y que tengo asociado, que es este, va a ser f de x más delta x. Ahora, si lo que en primera instancia me están pidiendo es delta y va a ser igual y nos remitimos a la gráfica. Delta y es esta distancia que está aquí. Va a ser igual a toda esta distancia que estoy poniendo con rojo, que es f de x más delta x, menos esta distancia que estoy poniendo con amarillo, que es f de x. Porque si yo a f de x más delta x le resto f de x, pues lo que me da es precisamente este pedazo que estoy buscando, que es delta y. Entonces obtengo una primera fórmula que voy a utilizar para obtener el valor de delta y en este tipo de problemas. Ahora, como siguiente inciso, me están pidiendo que obtenga dy. El valor de dy, ustedes ya lo saben sacar, es la derivada con respecto a x de f de x por dx. Esta sería la fórmula que yo ocuparía entonces para obtener el valor de dy. Y finalmente
me están pidiendo en el inciso C el error. Si ustedes se acuerdan, el error es este pedazo que estoy marcando con amarillo. ¿Qué es la diferencia en Y que existe entre la curva y la recta? Y entonces ese error tiene relacionados a delta Y y a dy en la siguiente relación matemática. El error va a ser igual a delta Y menos dy. Y una aclaración con respecto al error. El error puede ser una cantidad negativa. ¿Qué indicaría que el error tuviera una cantidad negativa? El que el error tenga una cantidad negativa tiene implicaciones gráficas, porque yo puedo tener que mi función puede ser esta, pero también puedo tener que mi función pueda ser esta otra. Entonces el signo tiene que ver con el tipo de función que se está manejando en el análisis del problema. Pero finalmente nosotros no vamos a hacer un análisis gráfico, sino un análisis analítico como el que está llevándose a cabo en este ejemplo. Entonces, completando el problema que estamos analizando, si lo que me están pidiendo en el inciso A es delta Y, esto va a ser igual a f de x más delta x menos f de x. Y todos estos datos los tenemos. Entonces podemos decir que delta Y va a ser igual a f del valor de x que vale 1 más delta x que es igual a dx. Esto hay que recordarlo, no lo vayan a olvidar. Y entonces delta de x es 0.01 menos f de x, en donde f de x será f de 1 porque x vale 1. Entonces lo que yo tengo es que delta y va a ser igual a f de 1.01 menos f de 1. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a evaluar mi función. ¿Qué función? Esta función y igual a x al cuadrado, tanto para un valor de 1.01 como para un valor de 1. Y entonces lo que tengo es lo siguiente. Voy a sustituir los valores de x en donde encuentre x en mi función. Y entonces me quedaría que delta y es igual a 1.01 al cuadrado menos f de 1, en donde en vez de x ahora voy a sustituir el valor de 1, y entonces tendría que, siguiendo mi función, sería 1 al cuadrado. Haciendo las operaciones que corresponden, obtengo que delta y va a ser igual a 0.0201. Y este sería el valor de delta y. Para el inciso B me están pidiendo que saque la diferencial en y yo sé que la diferencial en y va a ser igual a f' de x por dx. Si yo obtengo la derivada de mi función que es x al cuadrado, eso me va a dar que 2x es la derivada y esto se tiene que multiplicar por dx. Finalmente yo sé que x vale 1 y que dx vale 0.01 y entonces esto va a ser 2 por 1 por 0.01 y de esta manera obtengo el valor de dy que va a ser igual a 0.02. Finalmente en el inciso C me piden el error y como ya habíamos determinado el error se va a obtener restándole a delta y la diferencial en y. Si ustedes se fijan, tanto delta y como dy ya la sacamos anteriormente. Entonces solamente sustituyo valores. Delta y me había dado 0.0201 y dy me había dado 0.02. Al restar, entonces obtengo que el error al utilizar este método de aproximación es de 0.0001. Otro tipo de problemas que también vamos a analizar y que tienen muchísimo que ver con la definición gráfica de la diferencial es cuando yo tengo que aproximar, por ejemplo, raíces cuadradas o cúbicas sin utilizar una calculadora para realizarlo. Y aquí yo creo que se nos vamos a dar claramente cuenta de que este es un método de aproximación y de que en base a los puntos que yo elija, la aproximación puede ser muy buena o puede ser bastante alejada de lo que estoy buscando. Lo que yo voy a buscar en este problema es
encontrar o estimar más bien la raíz cuadrada de 4.05, pero usando la definición de la diferencial. Entonces, inicio clarificando que la función f de x que estoy utilizando en este problema es precisamente la función raíz cuadrada, que concuerda perfectamente con la gráfica que tengo aquí. Excepto por esta colita, lo demás sí es la gráfica de una raíz cuadrada. Y entonces puedo decir que la f de x de la curva roja va a ser igual a la raíz cuadrada de x, que es la función que yo estoy trabajando. Ahora, a mí me están pidiendo que obtenga la raíz cuadrada de 4.05, que es el punto que yo quiero analizar de mi función. Para un valor de x de 4.05, pues yo quiero obtener la raíz cuadrada, siguiendo la función que tengo. Para ese valor de x de 4.05, pues el valor de y que voy a obtener es precisamente la raíz cuadrada de 4.05. Pero como no voy a estar trabajando con la curva sino con la recta, entonces no es este el valor que voy a encontrar. El valor que voy a encontrar es el que está referenciado a la línea recta verde, que es esta. Con respecto a este valor de 4.05 de x, el valor que yo voy a encontrar es aproximadamente el valor de la raíz cuadrada de 4.05, que está afectado por este error de la diferencial en y. Ahora, para poder realizar esta aproximación, yo necesito encontrar lo que se llama un punto conveniente de trabajo, que necesita ser, como ya habíamos visto anteriormente, un valor muy aproximado a 4.05. Ese nuevo punto con el que voy a trabajar, que habíamos conocido como el punto P, tiene que hacer que el delta X sea aproximadamente 0. Y también se llama punto conveniente porque tiene que ser un valor que yo pueda manejar de manera sencilla. Entonces, un valor que cumple con las dos características. Primero, que sea un valor muy cercano a 4.05. Y segundo, que yo pueda manejar de manera muy sencilla con respecto a mi función, sería mi punto conveniente. Y yo puedo determinar que ese valor sea un valor de 4. Entonces 4, ¿por qué? Porque es fácil de manejar para mí. Yo sé que si le doy a x un valor a 4 metiéndolo a mi función, que es la raíz cuadrada de x, se le da la raíz cuadrada de 4. Y entonces yo fácilmente sé que el valor en y que corresponde a la raíz cuadrada de 4 es 2. Y también es un punto conveniente, ¿por qué? Pues porque el delta x es muy pequeño y mientras más pequeño sea, el error de la aproximación disminuye enormemente. Muy bien, entonces resolviendo el problema, yo sé que lo que quiero obtener es aproximadamente el valor de la raíz cuadrada de 4.05 y ese valor, que es este, va a ser igual al valor de la raíz cuadrada de 4, que es esto, que yo sé que es 2. Lo voy a dejar expresado como la raíz cuadrada de 4. Más, para poder completar este pedazo que estoy marcando con azul, que es lo que estoy buscando, que es la raíz cuadrada de 4.04, me hace falta este pedazo que voy a marcar con rojo, que finalmente no es otra cosa que de y. Lo marqué gráficamente. Entonces sería la raíz cuadrada de 4 más de y. Yo claramente sé que la raíz cuadrada de 4 es 2, ya lo habíamos visto. Pero ¿cómo saco de y? Yo sé que de y va a ser igual a la derivada con respecto a x de f de x, o lo voy a poner con la otra notación, que es la derivada con respecto a x de f de x, y todo esto multiplicado por dx. Ahora yo sé que f de x es igual a la raíz cuadrada de x, en donde f de x es igual a x a la 1 medio. Si yo quiero la derivada de x, esto va a ser igual a 1 medio de x a la menos 1 medio, en donde esto es f de x' es igual a 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. Sustituyendo obtengo que la derivada con respecto a x sería igual a 1 sobre 2 veces
la raíz cuadrada de x. ¿Quién es x? Es mi valor conveniente, el famoso 4 que ya habíamos obtenido aquí. Y entonces obtengo que f' de x va a ser igual a, la raíz cuadrada de 4 es 2, entonces aquí me quedaría un cuarto. Ahora, como lo que yo estoy buscando es de y, ese f' de x lo tengo que multiplicar por dx. Y dx ya lo conocemos, dx es esta distancia que tengo aquí. Dx es igual a 4.04 menos 4 es igual a 0.05. Y entonces yo puedo decir finalmente que la diferencial en y va a ser igual a f' de x, que es un cuarto, multiplicado por el dx, que ya vimos que es 0.05. Y de y me va a dar un valor de 0.0125. Entonces finalmente yo sé que la raíz cuadrada de 4.05 va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 es 2 más la diferencial de y, que ya la obtuve, es de 0.0125. Por lo que yo obtengo que el valor de raíz cuadrada de 4.05 es 2.0125. Si yo hago esta operación con calculadora, el resultado que obtengo para la raíz cuadrada de 4.05 va a ser igual a 2.0125, aproximando a 4 decimales y redondeando la cuarta cifra. Si no lo redondeara, entonces este resultado quedaría, como lo voy a poner de manera completa porque si no, no podemos comparar porque nos dio el mismo resultado, da 2.0124611. Este es el resultado que obtengo con calculadora. Si ustedes lo checan con respecto al resultado que obtuve con la aproximación de la diferencial, son valores sumamente aproximados. Entonces, esta es una manera sencilla de comprobar que la diferencial es un método de aproximación para trabajar con una recta en lugar de con una curva y hacer unos procedimientos matemáticos de manera más sencilla. Esto es todo con lo que respecta a este video. Espero que haya sido de utilidad. Gracias.